computadora. Bueno, bienvenidos hermanos. Hoy sábado, ¿qué hermanos? ¿Qué fecha estamos? ¿17? 17 ¿18? creo. O 18, sábado 18 de 18. mayo de 2024. Vamos a tener 18. un breve estudio acerca de cuántos dioses hay. Vamos a estudiar este estudio, ojalá y lo podamos terminar. Un estudio de 6 lecciones, pero solamente vamos a ver esta parte Mira, importante de cuántos dioses está hay. cerquita. ¿Cuántos dioses hay? Entonces vamos a compartir. Bienvenidos todos, hermanos. Faltan más hermanos por conectarse, pero bueno, quizás tengan problemas para el enlace. Bien, vamos un poquito mal de la garganta. Discúlpenme. Vamos a ir a aquí yo creo que ya debemos El tenerlo enlace. aquí en la El pantalla. enlace. Tenemos en la pantalla, ¿verdad, hermanos? Aparece ahí en la pantalla. A ver. Ahí está el estudio. ¿Cuántos dioses hay? Se llama el estudio. No, no me aparece. ¿Me escucha? Sí, sí, le escuchamos y le vemos, hermano Moy, le estamos viendo y escuchando. En la pantalla debe estar, estoy compartiendo pantalla y está el estudio por escrito, está el documento, Ah, sí, sí, ¿verdad? sí. ¿Cuántos Muy bien. dioses hay? Bueno, el estudio dice, hermanos, que la Biblia dice que solo hay un Dios. La Biblia dice que solo hay un Dios y ese Dios es el eterno creador, el que siempre fue, es y será. El que Será siempre fue, así. es y será. Punto número 5. Mire lo que dice, lo que el paganismo considera dioses, en realidad no son dioses. Lo que el paganismo considera dioses, en realidad no son dioses. Son más bien creación del hombre. Son más bien creación del hombre y no creadores de hombres. O sea, los dioses no crean hombres, no crean hombres, sino es el hombre quien crea los dioses. Y cuando hablamos de dioses, note usted esta partecita aquí, que es dioses con D minúscula, o sea, hablando de ídolos, hablando de ídolos. Entonces, lo que el paganismo considera dioses, en realidad no son dioses, en realidad no son dioses, son más bien creación del hombre, el hombre las que los crea, el hombre los inventa, los crea, y, y no creadores de hombres. Ellos no crean hombres, no han creado a ningún hombre, no hay evidencia de eso. Por desconocimiento del Dios verdadero, los hombres los crearon. El mismo hombre lo crea y el hombre ni sabe a veces el origen de tal ídolo, tal imagen, y entonces empiezan a adorarlo. Miren lo que dice Isaías. Vamos al Antiguo Testamento. Por favor, apóyeme, hermana Mari. Isaías capítulo, las dos Mari son Mari Contreras, apóyeme con Isaías 44:6, luego verso 3 y luego versículo 13, Isaías 44:6, verso 13, 4, 6, 13. Dice, A ver, tantito, permítame ver si lo tienen, lo encontraron, hermanos. Muy, lo encontró, hermana Mari lo tiene también. sí, Bueno, entonces permítame tantito, hermana Mari. Isaías 44:6. 44:6. 44:6, luego versículo 13 y luego 46, 5 al 7. Y mi hermanita Mari Bautista nos va a leer 1 Timoteo 2:5, por favor. Pero dice, primero la hermana Mari. Vamos, ¿lo tienen, hermano? sí, 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 Ok, sí, entonces, sí. hermana Mari, por Adelante. favor. así dice 44:6. Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Ay, Dios. Ahora el 13 dice, el carpintero tiene la regla, las señas con alambre, lo señala con alambre, con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón o semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Siga Y el leyendo, por favor. 46,
14, 5 14. al 7. Dice, ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanza. Alquilan un platero para ser un dios de ellos. Se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar, y allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. ¿Cuál es? Muy bien, estamos ahí. Ella leyó 46. Sí, 46 Capítulo del 5 al 7. 46, versículos 5 al 7. Ah, bueno. Leyó 46, 5 al 7. Pero si Sí, ella, si volvemos al capítulo 44, hermanos, Isaías 44, ajá. yo quisiera agregarle del versículo 13 en adelante. El versículo 13 en adelante, Sigo 44, leyendo entonces. 44, 14 en adelante. Hasta A ver, Lo hermana. sigo leyendo. Dice, corta cedro, el capítulo 14, y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia, de él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacía, después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. No saben ni entiende porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir parte de esto quemé en el fuego y sobre sus grasas cocí pan. Hacé carne y lo comí. Haré del resto de él una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol. De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Hasta ahí, hasta ahí. Muchas gracias. Bien, entonces, dense cuenta, hermanos, dense cuenta cómo la Biblia, de acuerdo aquí al estudio, los ídolos son creación de Dios. No le conviene. Los ídolos son creación de Dios. No, no son algo divino, no es algo, no es una divinidad, no son eternos, sino el mismo ser humano los va creando, los crea, los fabrica, y hay de todos tamaños y de todo tipo de material. La Biblia es la que está enseñando esto, no es ninguna idea de nosotros, sino es la Biblia la que nos está diciendo cómo el ser humano, desde tiempos antiguos y hasta hoy y a futuro, el ser humano se está inventando divinidades que no son dioses, con D minúscula. Entonces, nosotros, gracias a Dios que nos ha librado de esto, nos ha dado la luz del el entendimiento de la palabra, y eso nos ha ayudado para poder entender su palabra y adorar al único y sabio Dios, Jehová de los ejércitos. Entonces, veamos qué dice 1 Timoteo 2:5, hermana Mari Bautista. Está en el Nuevo Testamento, hermanos. Está casi al final de la Biblia, hermanos. Hermano Moy, hermana José, está casi al final, ahí está 1 Timoteo 2:5. A ver qué dice hermana Mari Bautista, por favor. Dice, hermano, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Así es, así es. Permítame. No, rayalo. Ya. Para que tú veas que se resalta ese texto, este texto. Bueno, entonces dense cuenta lo que la Biblia está enseñando, que hay un solo Dios y un solo mediador. Hay un solo Dios, no hay muchos dioses, hay un solo Dios. Hay un solo Salvador,
Hay un solo abogado y ese abogado es Perdón. solamente Jesucristo. Sí, que Pero está en hay la un mera solo orilla. Dios, dice la 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. ¿Lo quiere leer otra vez, hermana María Bautista, por favor? 2:5 otra vez, hermana María Bautista. No sé si Sí, ya se perdió la lectura. dice, hermano, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios El y Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. Exactamente. El único mediador para llegar al Padre es Jesucristo. Ya lo dijo también él, nada más lo cito como referencia, Juan 14:6. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y fíjese, nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, el único mediador es Jesucristo y hay un solo Dios. Y ese Dios es Jehová de los ejércitos. Entonces, repetimos, hermanos, repetimos, por desconocimiento del Dios verdadero, los hombres los crearon. Ya vimos Isaías 44:6, versos 13 en adelante, y capítulo 46, versos 5 al 7. Ahora, vamos a ver el nombre de Dios. El nombre de Dios. Él ha revelado algunos nombres mediante los cuales, dependiendo de la edad bíblica, él ha sido invocado. Desde el Antiguo Testamento, hermanos, se ha venido mostrando él su nombre para que en diferentes épocas se le adore, pero al mismo Dios, no diferentes dioses que el ser humano se inventa, sino el mismo Dios. Vamos a Éxodo capítulo 6, versículo 3. Recuerden, hermanos, Éxodo está Génesis y luego Éxodo. Éxodo es el segundo libro del Antiguo Testamento. Entonces vamos a leer Éxodo capítulo 6, que es el segundo libro de la Biblia o del Antiguo Testamento. Está Génesis, luego sigue Éxodo, el segundo libro. Entonces vamos a Éxodo capítulo 6, versículo 3. Y si lo encuentra, hermano Moy, yo le ruego si lo lee usted, por favor. ¿Ya? Por favor, Sí. 6. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob, como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Exacto. Entonces aquí menciona que él se dio a conocer como omnipotente. ¿Qué cosa es Sí, omnipotente, hermana José? ¿Qué entiende usted por omnipotente? Que Dios es omnipotente. ¿Qué entiende usted Es, por omnipotente? pues que es el único y el todopoderoso, ¿no? Que omnipotente Pues, quiere decir que él es todopoderoso. Esa es la ajá. palabra de omnipotencia. También lo mismo, omnisciencia. ¿Qué quiere decir que Dios es omnisciente? Que Dios todo lo sabe. Que Dios todo lo sabe. Omnipotente es que Dios es todopoderoso. No hay Poderoso. límite. No hay límite para Dios. No hay límite para Dios. Entonces, es omnipotente. Es omnipotente. Muy bien. Entonces, dice que el todopoderoso, vamos a Génesis 35:11 ahora. Génesis 35:11, si usted, Génesis, el primer libro de la Biblia, si nos apoya, hermana José, con Génesis 35:11. Génesis capítulo 35, versículo 11, Ashley. Génesis 35:11. para mientras si dice que sí, hay que estar. Adelante, mi hermanita. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Exactamente, así es. Yo soy el Dios omnipotente, así se dio a conocer él como omnipotente, es decir, que es todopoderoso. Luego, hermanita José, apóyenos ahí mismo en el capítulo 43 ahora, capítulo 43, versículo 14. 43:14, unos capítulos más adelante, por favor. 43:14. 43:14, por favor. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón Muy y bien. os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Séalo. Y el Dios omnipotente dice, os dé misericordia delante de aquel varón. Entonces, aquí estamos hablando, estamos viendo de que Dios se manifestó como el Todopoderoso.
es lo mismo, es la misma palabra que omnipotente, solamente que esta palabra no la va a encontrar usted en la Biblia. La palabra omnipotente es todopoderoso. Perdón, omnipotente, aquí está, perdón, me equivoqué, es que Él es todopoderoso. Aquí menciona, y el Dios omnipotente, omnipotente, que Él es todo poderoso. No hay límite en Dios, hermanos. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Para Dios es posible. Entonces, Él se da a conocer en las diferentes épocas como el Dios todopoderoso, hermano. Por eso es que podemos ir confiadamente a Él y Él nos va a escuchar y nos va a responder. Entonces, tenemos que Génesis 43:14, ahora vamos al 49:25. Ahí mismo, 49:25, apóyenos, hermano Moy, por favor, 49:25 de Génesis, capítulo 49. Ándele, versículo 25, por favor. 49:25. Hablando de la... En Éxodo. No, Éxodo. en Génesis. Génesis. Génesis Sí. 49:25. 49:25, por favor. 49:25. Sí, permítame tantito. Cómo no, claro, claro. Bueno. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Muy bien. Entonces vemos en el versículo 25, casi a la mitad del verso 25, dice, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios es todopoderoso, hermanos. Dios es omnipotente, es todopoderoso. Cuando usted encuentra la palabra omnipotente en la Biblia, es que quiere decir que Dios es todopoderoso. No hay ser humano, no hay Dios con D minúscula creado por el hombre que sea omnipotente. No, no, son inventos, son creación del hombre, los dioses con D minúscula que no tienen poder. Pero sin embargo, Dios como creador, Él ha creado todas las cosas que hay, hermanos, entonces Él es omnipotente. Él es omnipotente. Ahora vamos a buscar Ezequiel capítulo 10, versículo 5. Ezequiel 10:25, está casi a la mitad de la Biblia, hermanos. Ezequiel es uno de los profetas. Ezequiel, nos apoya hermana Mari Contreras, Ezequiel 10:5, por favor. Ezequiel capítulo 10, versículo 5. Ezequiel capítulo 10, versículo 5. Ezequiel, ¿qué? 10:5. 10:5. Sí, de Ezequiel. Y el estruendo. O léalo, hermano, Dice, si lo tiene. y el estruendo. Bueno. No, Léalo, pues, manito. Sígale, bueno. sígale usted. Y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera con la voz de Dios omnipotente cuando habla. Muy bien, otra vez la palabra omnipotente. Entonces, estamos viendo estos versículos, hermanos. Estamos analizando estos versículos porque recuerde que estamos en el punto de que el nombre de Dios, aquí Dios se dio a conocer como todopoderoso, que quiere decir la palabra, que es el significado de la palabra omnipotente. Él es omnipotente. Para Dios no hay nada, nada imposible. Bien, entonces, tanto en Éxodo, en Génesis y en Ezequiel, encontramos la palabra omnipotente, que es Omnipotente. todopoderoso. Ahora vamos a ver, estamos viendo los nombres de Dios. Los nombres de Dios. ¿Cuántos dioses hay? Es el tema, ¿cuántos dioses hay? Entonces la Biblia dice que solo hay un Dios, el eterno creador, el que siempre fue, es y será. Hermana Mari, está haciendo usted mucho ruido, parece por ahí. Déjeme ponerle silencio tantito, o póngale silencio un poquito, hermano. Hermana Mari, se oye mucho ruido de su... Por favor. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, miren, vamos ahora a ver que el nombre de Dios, que Él es todopoderoso. Recuerden que los dioses que hay, hermanos, son creación del hombre. Dioses con D minúscula. Son creación del hombre. Ya vimos en Isaías 44:6,
46, 44:6, 46:5 al 7 y 1 Timoteo 2:5, que hay un solo mediador. Muy bien, entonces los nombres de Dios aquí se manifestó como el Todopoderoso. Éxodo, Génesis y Ezequiel hablan que Él es todopoderoso, que es omnipotente, omnipotente. Vamos ahora, se presentó como el Eterno, como el Eterno. Moisés fue el primero en escuchar a Dios pronunciarlo desde la zarza ardiendo. Repito, ahora vamos a ver el nombre de Dios como el Eterno. Moisés fue el primero en escuchar a Dios pronunciarlo desde la zarza ardiendo. Éxodo 3:14 al 15. Recuerden, Éxodo es el segundo libro del Antiguo Testamento. Pues vamos a buscar Éxodo 3:14 al 15. Y si nos apoya hermana Mari Bautista, por favor, ahora. Vamos a Éxodo 3:14 al 15. 3:14 al 15, por favor. 3:14 al 15 de Éxodo, para ver que se presentó él como el Eterno ahora. Allá era omnipotente, ahora es el Eterno. 3:14 al 15. Hasta en grande está, fíjese. Sí, hermano. Ándele. Dice, hermano. ¿Sí? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy. Yo soy, está con mayúscula, ¿verdad? Sí, El Sí, verso todo en 14. mayúscula. Y el Yo 15, soy. ya lo leyó, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Entonces, ahí ahora se presenta a Dios como el yo soy, que quiere decir el eterno. Yo soy es eterno, eso quiere decir el yo soy, el yo soy. Hasta esta palabra, fíjese. A ver, ¿Sí? trate de leerla al revés. La palabra yo Yo soy, soy. a ver, permítame un ratito, yo soy, a ver, aquí está. Dice, Léela igual dice. yo soy, Igual. pues sí, igual, yo soy el que soy. Igual, ¿verdad? Así Yo es, soy, o sea, como lo dice, o sea, el derecho y al revés, él es, exactamente, yo soy, yo soy es al y revés, yo soy. lo mismo da, ¿verdad? Leerlo al revés. Qué hermoso, ¿verdad? Sí, exactamente. Así es, hermano. Entonces tenemos que ahora, después de omnipotente, ahora él se presenta como el eterno, como el idioma hebreo. Ahora aquí vamos a entrar, hermanos, a un poquito más no sé si terminemos la clase, pero vamos aquí a profundizar un poquito. Miren, como el idioma hebreo en el cual fue escrito el Antiguo Testamento, no olvide esto, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Como el idioma hebreo en el cual fue escrito el Antiguo Testamento no tiene vocales, el término, diríamos JHB, que significa el eterno, se transcribió a otras lenguas, Yahweh, Jehová o Yahvé, o Fíjate. Yahvé. Dos vocablos que vinieron a ser solo una transcripción aproximada del origen del JHB. No lo podemos pronunciar bien porque no hay vocales. Y el idioma hebreo, pues no tiene vocales. ¿Cómo pronunciar el Dios eterno en la palabra Yahvé si no hay vocales en el idioma hebreo? Entonces, cuando se hace la transcripción, hermanos, se hace la transcripción, se tiene que insertar las vocales para que se lea como Jehová. Aquí aparece como Yahweh o Yahvé. Dos vocablos. Yeshua. Perdón, ¿sí? Yeshua. Bueno, ese es Jesús. Ese es Jesús, ¿verdad? para Jesús. Yeshua es para Jesús. Pero como él se da a conocer en el Antiguo Testamento como Yahvé, no hay vocales. Entonces tuvieron que insertar las vocales para poder Separe. pronunciar el nombre de Yahvé, que significa el eterno, el eterno. Este término hebreo, Yahvé, lleva en los tiempos gramaticales del verbo ser, pretérito, presente y futuro. O sea, fue, es y será. Creemos que la Así. mejor traducción es el eterno que significa Yahvé, el eterno.
de acuerdo a Éxodo 3, 13 al 15, que ya se leyó, ya lo leímos, 3, 14 al 15 o 3, 13 al 15, cuando se aparece en la zarza. Entonces, el asunto aquí, hermanos, entramos al siguiente, ¿cómo llamarle? Dilema o estudio. Si no hay otro Dios más que Jehová de los ejércitos, Jehová el Todopoderoso, el Omnipotente, que es Todopoderoso, el Eterno, que es Yahvé, ¿quién creó a Dios? ¿Cuál es el origen de Dios? Porque algunos ateos dicen, bueno, entonces si todo fue creado por algo, por Dios, dicen, por Dios. Entonces, ¿quién creó a Dios? ¿Quién creó a Dios? Pues Entonces, no lo vamos a poder saber. bueno, ahí va entonces, tengo aquí un video preparado y hay una explicación razonable, hermanos. Tengo un video, pongan mucha atención. Vamos a ver este video, una breve explicación acerca del origen de Dios. Entonces, déjeme compartir, por favor, para que, a ver, aquí está. Ok, vamos a ver si no me equivoco. ¿Aparece ahí, hermanos? ¿Verdad? Ok, ya está. Vamos a ver Sí. entonces. Pongan atención a este video porque aquí vemos acerca del origen de Dios. Vamos, pongan atención. Ya que todo el mundo se ha hecho esta pregunta alguna vez en su vida. La pregunta dice, ¿quién creó a Dios? ¿De dónde viene Dios? Bien, les recuerdo primeramente que la respuesta está basada 100% en la palabra de Dios, la Biblia, y con un enfoque cristiano. Es realmente una gran pregunta que con razón merece una respuesta. Las leyes de la física exigen una causa para cada efecto. O tú podrías ponerlo de esta manera. Para cada efecto hay una causa. Parece ridículo pensar que el universo se creó por sí solo, y así también parece absurdo creer que Dios fue creado. Sin embargo, todos hemos pensado este tipo de cuestiones. Si esto es así, entonces debe haber un creador detrás de la creación de Dios. Si una criatura creó a Dios, esa criatura también fue creada. Aristóteles, en su lógica, discutía, debe haber una realidad que causa, pero no es causada, o un ser que se mueve, pero no movido. ¿Por qué? Porque si hay una regresión infinita de causas, entonces, por definición, el proceso entero nunca podría comenzar. El ateísta Bertrand Russell, en su libro ¿Por qué no soy un cristiano?, escribió que si es verdad que todas las cosas necesitan de una causa, entonces Dios debe necesitar también una causa. Él concluyó de esto que si Dios necesitaba una causa, entonces Dios no era Dios. Y si Dios no es Dios, entonces obviamente Dios no existe. Esta fue básicamente una manera ligeramente más sofisticada de la infantil pregunta: ¿quién hizo a Dios? Aún un niño sabe que las cosas no vienen de la nada. Así que si Dios es algo, entonces Él también debe tener una causa, ¿verdad? La pregunta es astuta, porque se basa en la falsa suposición de que Dios viene de alguna parte, y entonces pregunta ¿de dónde puede venir Él? La respuesta es que esta pregunta ni siquiera tiene sentido. Es como preguntar ¿a qué huele el color azul? El azul no está en la categoría de las cosas que tienen olor, así que la pregunta en sí misma es defectuosa. De la misma manera, Dios no está en la categoría de las cosas que son creadas, o llegan a existir, o son causadas. Dios no tiene causa ni procedencia de creación, Él simplemente existe. Dicen que no fue Dios quien creó al hombre, sino que el hombre creó a Dios. Entonces debemos preguntarnos, ¿quién creó al hombre? ¿Puede cuestionar una cosa creada a su creador? Pues bien, Isaías 29, versículo 16 dice, ¿qué manera de falsear las cosas? ¿Acaso el alfarero es igual al barro? ¿Acaso le dirá el objeto al que lo modeló, él no me hizo? ¿Puede la vasija decir del alfarero, él no entiende nada? Isaías reitera una vez más en el capítulo 43, versículo 1, dice, pero ahora, así dice el Señor, el que te creó Jacob, el que te formó Israel, no temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Sabemos que de la nada, nada procede. Así que si alguna vez hubo un tiempo en que no existía absolutamente nada, nada hubiera podido existir. Pero las cosas existen. Por lo tanto, puesto que nunca pudo haber existido absolutamente nada, algo tuvo que haber existido siempre. Esa cosa que ha existido siempre es a quien llamamos Dios, pero es más que una cosa, por supuesto. El comienzo, en lo que respecta a los seres humanos, no está en Génesis capítulo 1, sino Juan capítulo 1.
Este es realmente un principio para nosotros, pero no para Dios. Juan 1:1 dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Tan antes de que el universo o la tierra existiera, y antes de que la gente existiera, Dios era. Antes de que el tiempo, el espacio y la materia existieran, Dios existía. No puede haber tiempo sin que haya materia, pues no tendría sentido medirlo. No hay nada que existiera, sino que el mismo Dios lo causó. Como dice en el Evangelio de Juan, Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. Nada de lo que ¿La mente humana puede entender a Dios autoexistente que siempre ha sido y siempre será? Nuestras mentes finitas no pueden abrigarse a sí mismas alrededor de esto. Es por eso que Él es Dios y nosotros no. Somos simples seres humanos. Una causa mayor que sí misma tuvo que existir antes de la existencia del universo. Y ver el enorme tamaño del universo, la cantidad enorme de energía siendo utilizada y que está disponible, y el perfecto orden del universo, tiene que haber inteligencia detrás de la causa. ¿Cómo puede un creador ser tan bien creado? Es lógicamente absurdo. ¿Es Dios sin causa, entonces? Creo que Dios está fuera del tiempo y del espacio, y existió antes que el tiempo y el espacio existieran. Dios dice que Él es omnipotente, es decir, todopoderoso, que es omnisciente, todo lo sabe y todo lo conoce, y además es omnipresente, está en todo lugar al mismo tiempo. ¿Quién puede discutir con esto? Dios da su respuesta acerca de Él mismo, siendo el creador y siendo puesto en duda por la humanidad. En Isaías 45, versículo 9, dice, ay del que contiende con su hacedor, ay del que no es más que un tiesto entre los tiestos de la tierra. ¿Acaso el barro le reclama al alfarero, fíjate en lo que haces, tu vasija no tiene agarraderas? Por Dios. Más adelante en Romanos 9:20 dice, respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? Isaías nuevamente dice, en el capítulo 64, versículo 8, a pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos obra de tu mano. Amigos, hace más de 2000 años el apóstol Pablo habló diciendo, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Eso está escrito en Hebreos 11:3. El apóstol Juan habló también diciendo, Él estaba con Dios en el principio, por medio de Él todas las cosas fueron creadas, sin Él nada de lo creado llegó a existir. Juan 1, versos 2 y 3. Esto no se puede afirmar más claramente, que sin Él nada de lo que ha sido hecho se ha hecho. Eso resume toda la materia en el universo. Dado que los humanos están compuestos de la materia, entonces somos parte de lo que se ha hecho. Dios no juega a los dados, amigos. El universo no es un accidente aleatorio, fue creado con un propósito. Somos parte de ese propósito y hasta los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos, recita el Salmos 19, versículo 1. Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusas. Eso está escrito en Romanos 1:20. Bueno, hermanos, ¿qué les parece el origen de Dios? ¿Cuál es su punto de vista hasta este momento? ¿Cómo ve, hermano, hermano? ¿Cómo ve, hermana José, hermano Moy? ¿Qué Pues entendió? yo siempre he tenido esa idea de que pues no hay nada comparado ante Dios. Ujú. O sea, ¿cómo le diré? Que es algo ¿cómo se llama? Intangible, Inalcanzable. ¿Ah? O intangible, sea, que no lo puede uno alcanzar, aunque uno quiera, ya tocar. ve China, ya ve Estados Unidos, ya que han querido Incomparable. incomparable, exactamente. No hay ni forma de decirlo, pues. Sí, así es. Ok, ¿cuál es su punto de vista, hermanita José? ¿Qué es lo que usted puede haber aprendido del video? Lo que se le haya quedado. Pues es que son tantas cosas, ¿verdad? Que, como dice, ¿para qué vamos A meternos en detalle. cómo- a detenernos a pensar en que quién lo creó?
si estamos estudiando que Él es el omnipotente, Él es el todopoderoso, pues, el eterno, entonces no hay cabida esa pregunta. Yo pienso que hasta cuestionarlo estamos pecando. Sí, es lo que dice aquí en Romanos 9:20, el que se citó ahí. Dice el 9:20, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Exactamente. Esta les pregunta digo, ya se hizo desde hace cientos de años. Más, dice, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso al barro, al que lo formó, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Quiere decir, hermanos, que no nos toca a nosotros. Sí es justo y es razonable el hacernos esa pregunta, ¿no? El de, bueno, ¿y quién creó a Dios? Pero de todos los versículos que vimos en el video, hay un texto importantísimo que creo que debemos tener como cuando nos preguntan nuestro nombre, de cómo te llamas, inmediatamente sabemos cómo decimos nuestro nombre. Hebreos 11:6, hermanos, es un texto que nos ayuda y nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, nosotros no nos corresponde, diríamos en un momento dado, el de cuestionar el origen de Dios. Dios es eterno, así lo presenta la Biblia. Los cielos manifiestan su poder, manifiestan su gloria. Entonces, nosotros somos el barro, somos los vasos de barro. Entonces, por eso dice Pablo, le escribió a los romanos diciendo eso en el 9:20, de que ¿por qué altercas con Dios? ¿Por qué me hiciste así o algo? No, Dios es el alfarero, nosotros somos el barro, somos las vasijas en sus manos. Entonces, Él es eterno. Así lo presenta la Biblia. Él es omnipotente, es omnipresente, está en todas partes, donde quiera Él está. Entonces, Él es eterno. Él es eterno. Ahora, ¿cuál es el verdadero Dios, hermanos? ¿Cuál es el verdadero Dios? Vamos a ver otro video cortito para ver cuál es el verdadero Dios. Vamos a verlo para darnos un poquito más de luz, porque, a ver. Perdón, hermano, igual en Deuteronomio 29:29. ¿Qué dice, hermanita? A ver, permítame que lo encuentre, Deuteronomio 29:29, a ver qué dice. Las cosas secretas solo le pertenecen a Dios. Ok, dice 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Dice Deuteronomio 29:29. Gracias, mi hermanita Mari. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, no nos corresponde, no nos compete a nosotros meternos en ese asunto. Dios es eterno, así lo presenta la Biblia, y a Dios lo aceptamos por fe. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, creemos en un Dios todopoderoso porque así nos presenta la Biblia, así vemos diariamente su manifestación en nuestra vida diaria, en las cosas que vemos, así que no dudamos. A Dios nadie lo creó, Él es el creador de todas las cosas. Gracias, mi hermanita Mari, por esa aportación de ese texto. Vamos entonces a ver cuál es el verdadero Dios ahora en este punto, hermanos. ¿Cuál es el verdadero Dios? Un videito corto también para ilustrarnos un poquito más, ampliarnos más nuestro conocimiento de la palabra del Señor. Entonces vamos a ir a este video corto. Vamos a ver, pongan atención, hermanos, por favor. Ahí va. ¿Cuál es el nombre verdadero de Dios? Yahvé, Yahweh o Jehová. ¿Debemos decir Jesús o Yeshua? ¿Es necesario decir el nombre de Dios en hebreo para que nos pueda escuchar? Hoy lo veremos todo aquí en ¿Qué dice la Biblia? Bien, para comenzar con este video necesitamos aclarar algunas cosas fundamentales en el hebreo. Por ejemplo, el nombre de Dios en hebreo es YHWH.
H. Es curioso que no tiene vocales este nombre, y esto se debe a que en el hebreo antiguo no se usaban las vocales al escribirse. De hecho, en la Torá no hay vocales. Es por esto que a través de los siglos los eruditos debatieron sobre cuál es la manera correcta de mencionar o pronunciar el nombre de Dios, y hasta el día de hoy, aunque muchos quieran presionar a la comunidad cristiana haciéndose los eruditos en el hebreo, no hay una respuesta definitiva, sino que sigue habiendo mucho debate al respecto, porque todavía no se ha descubierto la manera segura de pronunciar el nombre de Dios. No obstante, sí podemos decir que la mayor parte de teólogos y estudiosos concuerdan en que la pronunciación más cercana a la verdad pudiera ser Yahweh, Yahvé, según algunos, y otros piensan que lo más acertado es decir Jehová, ya que al traducir la Biblia al español se le añadieron las vocales A o A, que vienen de Adonai, nombre que usaban los judíos para evitar decir el nombre de Dios, formando así el nombre de Yahová, que se pronuncia algo así como Yahová. Y es por esto que al traducirlo al español se escribió así el nombre de Dios en la Biblia, Jehová. Hoy en día hay pequeños grupos sectarios que quieren poner en duda la Biblia que nosotros los cristianos usamos al decir que lo que decimos Jehová estamos deshonrando a Dios, y que si decimos Jehová en vez de Yahvé, Dios no nos escuchará, y que la Biblia evangélica que dice Jehová no es la correcta. Otros grupos caen en extremismos religiosos parecidos al decir que es incorrecto decir Jesús y que obligatoriamente hay que decir su nombre en hebreo, que es Yeshua o Yahshua. Es muy triste ver cómo el diablo ha usado mentiras para dividir el cuerpo de Cristo y desenfocarnos de lo que realmente es importante. Hasta el día de hoy hay videos, artículos en internet, falsos maestros diciendo que Jesús era un hombre griego distinto al de la Biblia, o que Jehová significa Dios destructor o algo así. Todas esas cosas son falsas enseñanzas, mentiras del enemigo para hacerle daño a la iglesia de Cristo. Muy bien, hermanos. Bueno, yo creo que aquí está un poquito más explicado, ¿no? Un poquito más explicado. Entonces, llegamos a la conclusión, hermanos, de que Dios en el Antiguo Testamento se manifestó como el omnipotente, que quiere decir el todopoderoso. Se manifestó también como el eterno, como el eterno. No tiene principio, hermanos, no tiene principio ni tiene fin. Él es todopoderoso, él creó todas las cosas. Nosotros aceptamos a Dios como existente por fe, de acuerdo a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Recuerda, este texto es básico, Hebreos 11, 6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a él debe creer que la hay. Entonces, Dios, Hebreos 11, 6. Él es eterno, hermanos, él es omnipotente, a Dios nadie lo creó. Repito, esto lo recalco porque debe estar grabado en nuestros corazones, y aceptamos a Dios como existente, que existe por fe, por fe. Entonces no podemos nosotros como barro, como masa de barro, ponernos a altercar con nuestro creador. Entonces él es eterno, así nos lo presenta la Biblia, y él es el creador de todas las cosas. Así que lo aceptamos por fe, hermanos, lo aceptamos por fe. Entonces, recuerde también el término Yahvé o Jehová, que ya traducido, al traducirse a la escritura, pues se tuvo que poner las vocales, porque nuestro español sí tiene vocales, nuestro idioma. Entonces se le ponen las vocales y ya se lee Jehová, como Jehová. Pero es el eterno, eso significa el eterno Yahvé o Jehová el eterno. Entonces vamos al último punto, hermanos, de Jesús. Déjeme tantito aquí compartir esta vista. Esto para que sí tengamos todos la noción de lo que vamos aquí. Ahora vamos hacia Jesús. Este es el único nombre que Dios mandó invocar en el Nuevo Testamento. Jesús, Efesios 1, 22 al 23. Jesús en el Nuevo Testamento ya no se presenta como el omnipotente, o sea, el todopoderoso. Ya no se presenta a Dios como el eterno o Yahvé, sino ahora en el Nuevo Testamento se presenta, Jesús lo da a conocer, en otras palabras. Jesús da a conocer a Dios. Jesús lo da a conocer y él es Dios. Y él es Dios. Entonces vamos a ver Efesios 1, 22 al 23. Efesios, este es el nombre que se debe invocar. Efesios, vamos a Efesios 1, 22 al 23. Efesios. A ver, nos lee hermana Mari Contreras, por favor.
Efesios 1, 22 al 23. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Exactamente, 1, 22 y 23 de Efesios. Yo lo repito aquí, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y Mateo 1, 21, hermanos, todo lo llena en todo, dice aquí, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mateo 1, 21. Mateo 1, Y 21. dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Muy bien, llamará su nombre Jesús, ahí menciona su nombre Jesús. Hechos 4, 12. Hechos capítulo 4, versículo 12. Quien lo tenga, primero que lo lea, por favor. Hechos 4, 12. Dice, hermano, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Exactamente. Entonces, dése cuenta que llamará su nombre Jesús. Menciona Mateo 1, 21. Efesios nos menciona que él es la plenitud de todo. Y aquí en Hechos 4, 12 dice que en ningún otro hay salvación más que en Jesús. Entonces Jesús da a conocer al Padre. Allá se manifestaba de una manera y acá se manifiesta en el Nuevo Testamento en la persona de Jesús. Por eso dice Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Si leemos luego el 14 y el 18 menciona que ese verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces Jesús da a conocer al Padre. ¿No sabes que yo soy? Lo mismo que allá en el Éxodo. Yo soy el que soy. Lo mismo le dijo acá, le dijo a Tomás también cuando resucitó, yo soy. ¿No ves que yo soy? Aquí están mis manos, mira, esta es la prueba. Entonces Jesús es el mismo Dios, pero humanamente hablando, porque él tuvo dos personalidades. Tuvo dos personalidades, hermanos. Entonces, Jesús da a conocer a nuestro Dios. Filipenses 2, 9 al 11, hermanos. Filipenses 2, 9 al 11 también. Filipenses 2, 9 al 11. Filipenses 2, 9 al 11. Vamos a ver qué dice. ¿Quién lo tiene, por favor, que lo lea? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Muy bien, entonces dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, a través, hermanos, de Jesús da a conocer al Padre, y vemos por eso el Dios todopoderoso, el yo soy, el omnipotente, lo vemos en la persona de Jesús, resucitando, dando vista, dando el habla a las personas mudas, a las personas enfermas que estaban encorvadas, Dios las levanta, porque Jesús es el mismo Dios, hermanos, es el mismo Dios. Vamos a la conclusión. Hemos visto que Dios es el creador, hermanos, hemos visto que Dios es el creador de todo el universo. En el discurso de Pablo en Atenas se muestra con claridad que Dios es el creador. El creador y su hijo testifican esto mismo. Hay un solo Dios y su nombre es Jehová. Es decir, el yo soy, el todopoderoso, el eterno. Jesús significa Salvador en griego y Josué en hebreo. Josué en hebreo. Entonces, hermanos, pues llegamos aquí a la conclusión de este estudio que lo titulamos ¿Cuántos dioses hay? Y en ellos vimos que la Biblia dice que solo hay un Dios, el eterno creador, el que siempre fue, es y será. Y menciona, estoy haciendo un resumen breve ya para terminar,
Y lo que el paganismo considera dioses, en realidad no son dioses, son más bien creación del hombre. El hombre, ya vimos en Isaías 44 que toma un trozo de madera o de yeso o algo así semejante y hace un dios. Luego empieza a adorarlo. Él mismo lo hace y él mismo lo adora. Él mismo lo adora. Y por desconocimiento, hermanos, por ignorancia, por no estudiar la palabra del Señor, sucede esto. Ahora vemos que el nombre de Dios, Él se ha revelado como el Todopoderoso desde Éxodo, Génesis y Ezequiel. Nos menciona que se reveló como el Todopoderoso. Después también se mencionó como el Eterno. Él se pronuncia como el Eterno, se manifiesta como el Eterno a Moisés. Y luego vimos la palabra de Yahvé, o sea, no hay vocales. Entonces se leía como Yahuwah o Yahvé, pero ya al traducir la Biblia, entonces se le puso las vocales y ya se lee por eso Jehová. ¿Y qué quiere decir el eterno? ¿Qué quiere decir el eterno? Él no tiene principio ni tiene fin. Nos toca a nosotros actuar por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, de acuerdo a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Entonces, por fe, aceptamos que Dios existe, que le ha creado todas las cosas y no ningún ser humano, sino es Dios el creador, el eterno, el omnipotente, el omnisciente. Omnisciente quiere decir que Él todo lo sabe. Omnipresente, que Él está en todas partes. Entonces, hermanos, llegamos aquí a la conclusión de este estudio. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quiera decir, hermano, hermana, que se me haya pasado, que quiera agregarle o algo que no haya entendido? Lo explicamos. Adelante, escucho, hermanos. Escucho. Pues, pues, ¿qué le puedo decir? Que le vuelvo a repetir que estando ahorita aquí escuchando la palabra de Dios y el tiempo que llevo, déjeme decirle que estaba yo bien lejos de la verdad. Sí, hermano. Y la verdad que pues me da mucho gusto lo que estoy haciendo y lo que están ustedes haciendo por nosotros. Bendito sea Dios, hermano. Estamos Amén. para servir a nuestro Dios y a los hermanos, a ustedes. Gracias, muy amable. ¿Algún comentario por ahí, hermano Jesús Carranza? Aunque ya entró un poquito tarde al estudio, pero no sé lo que haya usted dado. Sí, sí nos queda claro que el hombre hace muchas cosas y una de las cosas que hacemos más o hace más el hombre es imágenes, que no debemos de hacer imágenes. Otra, de ahí es donde tomamos ese estudio o analizamos a muchas gentes que hablan hasta lenguas, que no sabemos ni qué significa ni nada. Es por eso que podemos encontrar aquí en el estudio que es mencionado de 2, 3 veces el nombre de nuestro Dios y debemos de meditar mucho en eso y estudiar que diga lo que quieran decir, venimos a caer en lo mismo, que se refieren a Dios. Sí. Y de igual manera a nuestro Señor Jesucristo, que es Jesús y Josué. Y así hay nombres que ya el hombre ha puesto a él. Y es ahí donde debemos de meditar, en tener cuidado bien lo que queremos entender. Así es. Así es. Muy bien. Gracias, hermano. Hermana María Bautista, ¿tiene algún comentario? Nada. ¿O no le encuentra la...? Ah, ok, está. Sí, hermanito. No, nada, todo bien, hermano. Todo bien entendido. Pues, gracias a Dios los hermanos están entendiendo bien y eso es lo que importa, que ellos aclaren bien la duda que tenían. Todo lo van teniendo claro, hermano. Y gracias a usted porque lo explica realmente bien. No queda nada de que no se entienda. Ok, muy bien. Gracias. Hermana Mari Contreras. Solo comentar de que Dios nos da dones. Entonces, en los tiempos de Moisés, Aarón, su hermano, fue el que hizo un becerro de oro. Entonces Dios ya tenía ese don de hacer cosas.
pero Dios no quiere que lo hagamos para la idolatría. Dios quiere que hagamos para edificación, cosas, o sea, por ejemplo, sillas, cosas así, pero la gente siempre busca que adorar y siempre se fija en cosas materiales que puedan ver, pero Dios no es de que podamos verlo, sino escucharlo en su palabra y entender que Él es Dios. Ok, Y así no nos desubicamos del propósito que Dios nos dejó la palabra de Dios. así es. Bueno, a Dios lo vemos en todas partes. Por ejemplo, el Salmo dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, a través de las cosas creadas, nosotros vemos que el Dios Todopoderoso, que Dios existe, que Dios existe. Bueno, entonces, pues vamos a terminar, hermanos, agradeciendo su apoyo, su presencia. Vamos a hacer una oración, hermanos, por favor. Nuestro buen Padre, agradecemos infinitamente esta oportunidad que nos dio en este momento. Gracias por ocupar este tiempo para el estudio de su palabra, rogando quede grabado en nuestros corazones y eso nos ayude para seguir adelante. Siga bendiciendo los estudios, Padre, y denos siempre el ánimo, la fortaleza, el deseo para poder estudiar juntos y de esa manera poder aumentar más nuestro conocimiento de su santa palabra. En este momento agradecemos, Padre, denos vida, salud en abundancia en este día y todas las cosas que tengamos que hacer, denos la fuerza, la capacidad y la oportunidad para el día de mañana congregarnos para bendecir y adorar su bendito nombre. En Cristo oramos dando gracias. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues muchísimas gracias. Dios les bendiga. Voy a dejar de grabar, permítame.